Anselmo amarró el caballito de palo en uno de los balaustres de la ventana y sentándose en el pequeño mecedor empezó a desprenderse de las medias y los cordones de sus zapatos, las bolitas de cadillo que se le habían adherido en su desenfrenado galope por el patio. Todavía estaba congestionado y acesante, y el recuerdo del patio, de su patio, calcinado y brillante como todos los seres y objetos de aquel tenso verano, lo sentía en las ropas, en la palpitación de sus pies, en la cabeza de sienes hirvientes, en aquel sudor que le brotaba incontenible como si le estuvieran exprimiendo las vísceras. La mañana había pasado rápidamente. Anselmo sentía ahora el mediodía duro, extenso, cargado de secas vibraciones, agujereado en su centro por el clarín de los gallos. Mientras desprendía con parsimonia un globito de cadillo que se había estampillado a la altura de la rodilla, sintió unos golpes sordos que hollaban la hierba del antepatio de la casa. Alzó el rostro y vio la plaza hirviendo, temblorosa como una vasta lámina de vidrio con sus casas de paja y sus árboles de almendro, retorciéndose como si los viera reflejados en el agua. Y allí, frente a él, recortando en el lienzo de luz el bloque negro de un caballo y un hombre, de sombrero y camisa polvorientos, que lo contemplaba en silencio. En principio, la furia de aquella luz derretida, que acentuaba la penumbra del sombrero sobre el rostro, le impidió reconocer al jinete, pero cuando éste desmontó con agilidad y se quitó el sombrero, mostrando el tramo pálido de su frente en contraste con el resto de sus facciones curtidas, un soplo de recuerdo, imprecisable pero agudo, sacudió la memoria del niño. Algo familiar había en aquel recién llegado que ahora, gigantesco y membrudo, mirándolo con un brillo malicioso entre sus cejas oscuras, anudaba las riendas a uno de los horcones del corredor. Su voz le llegó clara y fuerte. ¿Qué hubo, bandidazo? ¿Ya no me recuerdas? Anselmo, con los ojos fruncidos y los labios despegados, seguía todos los movimientos del forastero. Ahora, después de unos cuantos golpes de las botas al afirmarse en los ladrillos del corredor, estaba en el aire, con unas manos poderosas entre sus sobacos, mirando desde arriba aquellas facciones rojas henchidas de pasión y entusiasmo. Veía sus dientes parejos y grandes, su frente convexa, sus músculos cargados de sol entre un olor a cuero crudo y ropa sudada. Miren la pelucita, ha crecido a toda máquina, y zarandeaba al niño con ruda ternura. Anselmo sentía aquellas manazas haciendo presión en sus costillas y en su desconcierto, aturdido, sonreía con sus ojos cargados de preguntas. Volviéndose a la derecha, vio a su madre que salía de la alcoba de la tía Julia, con su sonrisa secreta y su andar de balandra un poco pasada de lastre. «Tú también», dijo la madre acercándose y palmeando cariñosamente uno de los tensos brazos del recién llegado. «Pareces crecer cada día». «¿Y eso?», respondió él con voz ladeada, «que según don Pepe, uno no crece sino hasta los 23». La madre, apreciando el desconcierto del niño, le acarició la cintura y apaciguándolo con tranquilo júbilo, le dijo: «Es tu tío Jorge, ¿no te recuerdas?». Volvióse al hermano y, como si esa sencilla explicación pudiese borrar toda la ausencia, aclaró: «Es lógico, hace 5 años que viniste la última vez. El niño apenas tenía 4. Sí, dijo el hermano embriagado. Al bajar, Anselmo sentía la risa en oleadas del nuevo tío, su fiesta de verlos, la pasión, la seguridad, el ímpetu de su regreso. Ya en el suelo, junto a sus polainas de color caoba, pudo apreciar la imponente figura del recién llegado. Era un hombrazo, bajo el pantalón de caqui ceñido, violentamente arrugado en el quiebre de las rodillas. Se adivinaban las piernas poderosas, las caderas enjuntas y firmes, se adherían a los riñones para sostener el paso de aquellas espaldas un poco estrechas pero macizas,
y combadas por una rica respiración y una voz cuajada. Voz de camino y de monte, voz de elemento libre, de raudal o de toro, voz que no se modulaba, sino que parecía salir de golpe, como la del viento en el hondón de un desfiladero. Anselmo miraba al hermano, manos como un cepo sobre la cintura de Fela, alzándola de un envión. La ciega, atolondrada, llena de confusión y vergüenza, venteó los brazos como dos alas de laca, aferrándose a los cabellos de Jorge como una planta de firmes hojas al borde de un abismo. Bájame, bájame, chilló desconsolada, con el rostro ajado por el reproche, con invencible temor a caer y astillarse en su indefensa oscuridad. Desde aquella altura había crecido exactamente el doble. Parecía más frágil y aérea. Anselmo miraba sus piernas sin sol, transparentes, rematadas por sus pantuflas de pana negra, pedaleando indecisas entre la atmósfera amarilla. Suéltame, suéltame, Jorge, suplicó con voz ronca. No pierdes el defecto de cargar a la gente, concluyó con una mueca de rechazo. Jorge la depositó suavemente en el suelo. Fela, mareada, sacada momentáneamente de su centro de adivinación y de tanteos. Trataba de readaptarse a los objetos, a su alterada oscuridad, a su quebradiza actitud de ángel ciego, de mujer sin amor, a su ligero peso sobre la tierra. Las dos mujeres, Berta y su madre, habían seguido la escena con mirada cargada de compasión, de festivo temor y resignada complacencia. Conocían los bruscos cambios de Jorge, la feroz alegría de sus regresos, su forma de cruzar toda zona de sufrimiento con rapidez y decisión. Trastorna lo que no puede cambiar, pensó la madre, y recostando su cabeza de trenzas tostadas sobre el pecho del hijo, reinició su interrumpida salutación. «Mijo, casi que no vuelves. El otro día llegó José Dolores Barragán y nos dijo que te había visto en San Onofre». «Yo siempre vuelvo», respondió Jorge. «Lo malo es que dura uno más caminando que descansando». Como si hubiese acabado de pronunciar una sentencia, abandonó a la anciana con patético gesto extendiéndose, un poco ladeado, en el taburete de cuero que siempre permanecía reclinado en la puerta que comunicaba la sala con el comedor. Anselmo lo vio, entonces todavía más grande. El taburete resultaba minúsculo para aquella distensión realmente abrumadora. De su frente a sus botazas cubiertas de polvo había una distancia geográfica. El hombrón empujó, arqueándose, los brazos hacia atrás, apretó los puños como si aferrara un cáñamo muy tenso. Abrió la boca en un amplio y regocijado escalofrío, poniendo al aire sus intimidades de bruta y exprimiendo los ojos en una laxitud fragorosa. Pareció morder los vocablos, paladearles su jugo y bebérselos, mientras comprobaba con voz lacrimosa: el mamón y la mata de níspero han crecido mucho. El verano había llegado de golpe como aquel tío de Anselmo. Las últimas lluvias, apenas remalazos de agua sobre los almendros de la plaza, habían dejado de asustar a los escasos transeúntes. Fue grande y duro el verano de aquel año. El sol maduraba, se hacía vivir desde las primeras horas. Todo era amanecer cuando con un leve crujido del tiempo brotaba aquel ímpetu de luz, aquella sofocación irresistible, aquella orgía solar que abría rotundamente cicatrices en la tierra de las calles y parecía cebarse aún en las hierbecillas más testarudas y humildes. Los árboles, cansados, secos, parecían varillas de yodo entre el aire polvoriento. Se respiraba el verano como un olor ubícuo, un olor a cáscara seca, a hojas carbonizadas, a aire quemado, a ropa planchada en un cuarto seco. El olor venía de lejos, de atrás, de más allá del pueblo, de las siembras sacrificadas, de la arena en libertad, de las bestias y los pájaros muertos pudriéndose en el aire abrasado. Julia sacaba el patio del mecedor rojo y lo ponía bajo el árbol de mango. El árbol estaba como parado, como si le hubieran cortado la lengua. Antes era una fiesta de viento contra hojas y la abuela decía que era un árbol loco, pues nunca dejaba de ronronear, de hablar recio, de darle vapulazos al techo del pañol.
pero ahora estaba mudo y quieto. Era la imagen del verano. Parecía como inhibido por un resentimiento. Julia se balanceaba furiosamente en el mecedor, abanicándose, hasta quedar embrutecida, con una esquela de mimbre. Pero era lo mismo que ventearse en un horno. Todos en aquel patio parecían respirar y vivir sin sentido. Era un hálito monstruoso, un sopor eructado por la tierra, y no era sudor lo que emanaba de aquellos cuerpos. Era un ácido destructor fluyendo en una ronca transpiración, como si el aire, al ser ingerido, tratase de reencontrar su propia libertad, rompiendo cada poro. Cuando llegaba Sara, la prima de Berta y Julia, su coraje las hacía lindar con el espanto. Sara era implacable. Traje rigurosamente negro, medias negras, babuchas de negra pana. De ese rigor luctuoso emergía su rostro pálido y fofo y sus ojos amargos, concentrados, ebrios de ansiedad y remota lujuria. Parecía embebida en un placer infernal y callado, algo de lo que nada ni nadie que no fuese su propia y enigmática voluntad podía participar, pero que alcanzaba a evidenciarse, a formar un aura, a convertirse en un olor y un sabor de la conciencia, en una substancia anímica que podía tocarse. Sara les traía a Anselmo y a su hermana unos caramelos esféricos de colores verdosos. Llegaba al morir la tarde, silenciosa, afelpada, con una sonrisa apócrifa como si enjuagase sus encías con un trago de vinagre. Nunca los llamó por sus nombres, nunca la sintieron llegar. Súbitamente estaba allí, extraña y sin embargo familiar y evidente, un bloque siniestro y duro en el ópalo de la tarde. Les hacía una seña con su dedo filudo. Los dos niños se acercaban en silencio. Entonces, de una bolsa de papel arrugado, extraía los caramelos redondos, siempre eran 2 para cada uno. Los miraba con sus ojos fijos, negros en la palidez ampulosa de sus facciones, agazapados, húmedos de una delicia cruel, de un tormento que ellos, sintiéndolo, no alcanzaban a descifrar. Como si Sara tratase de reencontrar en ellos una participación ancestral, una ráfaga de arcana complicidad que justificara ante sí misma aquel obsequio triste y monocorde que con la puntualidad y la desdicha de un rito realizaba diariamente al morir el día con sus infantiles parientes bajo los almendros del patio. Aquella tarde la abuela había tomado sus 3 pildoritas de Bristol y su poción de genciana para calmar los escalofríos de un paludismo hospedado en sus vísceras desde el siglo anterior. Aún antes de su matrimonio, cuando viviendo en Ovejas la había picado un mosquito. Ella aseveraba que fue en la noche del 3 de agosto de 1866, dejándole aquel periódico malestar que, no importaba en cuál época del año, la quejaba súbitamente, obligándola a ingerir aquel brebaje amargo que la postraba hasta la derrota. Sara, como de costumbre, llegó después del Ave María. La abuela parecía un bultico de arrugas y trapitos viejos abandonados en el taburete. Sara la palmeó en el hombro con suavidad y preguntó por los 2 niños. La abuela indicó el patio y habló del verano y de la urgente necesidad de cambiarle la tierra a las macetas de la reata. Después de hacerles seña con su dedo filudo a los 2 niños y entregarles los caramelos rituales, Sara cogió uno de los taburetes que rodeaban la mesa del comedor y fue a hacerle compañía a las 2 mujeres que, rojas y transfiguradas, mendigaban un poco de aire bajo el árbol de mango. «Esto va para largo», dijo Sara. «Sí, no sé qué va a pasarnos con este verano». La respuesta llegó de Berta. Miraba a Sara con extrañeza, como interrogándola por su eterno vestido negro, por la inalterable palidez de su rostro empolvado con arroz, por la ofensiva tranquilidad con que parecía atravesar aquel verano implacable que las derretía, a ella y a su hermana, entre sus mecedores de mimbre.
Jorge parece más gordo esta vez, dijo Sara, con el mismo gesto y la misma inflexión con que hubiera podido decir, Jorge se vería lo mismo muerto que vivo. Julia aventuró un pujido y arremetió con furia la tarea de abanicarse. Pero ha venido más quemado, anotó Berta. Y luego, nunca tiene más de 2 camisas, y las 2 son del mismo color. Por eso es por lo que dice Leonor que nunca se cambia, masculló Julia. El color de las 2 me gusta, remató Sara, trazando un surco sobre la arena con su babucha de pana. Las 3 quedaron en silencio, escuchando el vapor cansado del patio, el quejido del verano en la noche que empezaba a crecer sorbiendo el enérgico olor de las cosas y el áspero bostezo del mar que las arropaba, como un manto de sofocación, de pesadumbre, de anhelante ruina. La casa, lo que todos en la familia llamaban pomposamente la casa, no era nada distinto a un montón de fieles y voluntariosos escombros. En otro tiempo, cuando vivía el abuelo, aquel hombre pausado y anguloso que se paseaba todas las tardes por el corredor hojeando una traducción de la Ilíada, debió ser un bloque de barro que brillaba con sus horcones y sus ventanas barnizados de azul bajo el follaje de los almendros. La abuela evocaba algunas veces, muy pocas, y casi siempre con frenético hastío, terminando por hacer el gesto de quien se espanta un rebelde mechón de la frente, aquel pasado de provinciano esplendor. Allí, le dijo una vez Anselmo, mostrándole la pared llagada que rodeaba la puerta de la alcoba de Julia, estaban las cortinas que mi esposo mandó a traer de Cartagena. Eran de damasco rojo. Memoró la anciana y en sus ojos parecieron flotar los fantasmas de aquellos ropajes que un día estuvieron colgados en las cornisas de fragante caoba. Las camas y los muebles de la sala y el comedor, siguió diciendo, vinieron de Luisiana. Los trajo el primo Pablo cuando viajó por segunda vez a los Estados Unidos. Mostró después el aire vacío, flotando en una endija de la pared por la que se miraba el verde celaje del patio y dijo, aquí estaba el mecedor rojo de tu abuelo. Y esta sala, la anciana golpeaba con el pie derecho y con la vara de guayabo que le servía de bastón el piso de tierra medio barrer, era de grandes ladrillos rojos. Los ladrillos los levantaron los cachacos cuando llegaban en el ejército de Ospina y los repartieron en el patio y en los otros cuarteles para hacer fogones. Entonces, la casa era cómoda y bella, concluyó la abuela con un suspiro de vocación. Sí, realmente era muy bella. Y tendió sus ojos como una red para aprisionar todo aquello. Los días en la penumbra del esposo, los hijos con sus cuellos de marineros y sus sombreritos de paja, con cintas de tafetán, el olor de comidas sepultadas en la anterioridad de sus vísceras, los escaparates y los baúles repletos de ropa limpia y encajes que olían a vainilla y casabe, y sonrió pensativamente, como si todo eso reviviera de golpe, estuviese ahí y, en vez de encontrarla encorvada y famélica, tropezara nuevamente con los brazos redondos, los hombros finos y la frente atrevida y ardiente que lucía en el antiguo daguerrotipo guardado en el escaparate. Entonces, a través de ella, a través de sus palabras ardientes, Anselmo vio la verdadera casa e imaginó nítidamente su techumbre de paja dorada con los alares recortados, su sala y sus alcobas perfumadas por las naranjas y el tabaco, y supo que en aquellas argollas que persistían como una mancha de yodo sobre la pared, su abuelo había colgado la hamaca para hacer la siesta o para leer a la media tarde las largas parrafadas históricas de César Cantú. Entonces sintió como nunca aquella historia secreta de la casa, sintió la fidelidad de sus muros, su congoja de animal triste, con sus costillas y su epidermis despedazadas por el tiempo. Y en las bocanadas de penumbra de cada cuarto percibió el rumor de miles de días entre los cuales venían envueltos miradas de moribundos,
llantos de recién nacidos, palabras de maldición o despedida, toses de enfermos, risas de niños y tintineo de vajillas que sacudían y alegraban el aire. Pero entre el embiste de los recuerdos y la ruina presente, la abuela persistía, terca e indoblegable entre la casa desmantelada, con el orgullo de un almirante. El día en que dos de sus hijas, Mara y la madre de Anselmo, la llevaron al límite y una decisión ineludible, la casa se desprendía a pedazos y las vigas caían en la noche como costillares de un cadáver. La abuela, con los ojos irascibles, duros, pareció reunir todo el espíritu que quedaba en su alma, y con una tosudez heroica, como si una fuerza insospechada entre aquel manojito de trapos y aquellos huesecillos de pájaro la atornillaran al caserón destruido, se opuso a todo razonamiento, a toda insinuación de abandonar los zozobrantes despojos. La discusión fue amarga y la abuela, jadeando, dando brazadas como quien se ahoga, fue dejando atrás los vocablos de admonición, de amenaza o de ruego. Cogió su taburete de palo y con la frente hundida y los ojos pensativos, cojeando, alzando su hombro derecho y dando lentos tumbos con el taburete, se fue a lo profundo del patio, bajo el árbol de guayabo, y allí se quedó el resto de la tarde. Desde el comedor, los dos niños veían su espalda encorvada y sus trenzas amarillas, flotando entre las cuerdas de luz que descendían de las ramas. Fela, la pariente ciega que ambulaba por el patio recogiendo ciruelas, se le acercó apartando el aire con sus brazos sonámbulos y sin moverse cogió entre los suyos los dedos de Fela, frotándose las sienes con ellos. Ensimismada, repitió este gesto muchas veces, como si con ello sintiera un alivio físico. Fela, con los ojos perdidos en una mirada sin luz, le susurraba algo, dejando vagar por su cabeza el murmullo de un consuelo indefinible. La mañana siguiente la abuela parecía más pequeña y cansada que nunca, frágil y magra como una niña de 9 años después de un ayuno terrible. La cama de lienzo que arrastraba bajo el brazo derecho era larga y pesada. Anselmo se apresuró a ayudarla y ella sintió con un gesto resignado, con un cansancio que parecía referirse a algo más hondo y profundo, no a la ayuda concreta que el niño le prestaba en ese momento. Como un viajero que acepta que alguien participe en el traslado de su equipaje. Antes de depositar la cama contra la pared del comedor, miró al patio, a las gallinas y al pavo grande que picoteaban bajo los totumos. Bebió el aire de la mañana, enjuagó la memoria con él y luego, con voz huesuda, asintió. El año entrante, ni la casa ni yo estaremos en este lugar. Anselmo estaba confuso. Todo aquello, la abuela enharinada por un enigma, la mañana color ceniza, ese aire de presagio que desmenuzaba la techumbre de la cocina, era inesperado y doloroso. La anciana cogió la tacita de porcelana de borde astillado que todas las noches colocaba llena de agua junto a la cama, ingirió un pequeño buche y se quedó con él, las mejillas infladas, mirando el cielo que vibraba sobre los totumos. Aquellos carrillos abultados, con las arrugas extendidas como la marca de fábrica en un globo de caucho, y los ojos azules, distraídos, flotando en el éter, imprimían a su figura el aspecto de una muñeca siniestra, de un juguete al que se le estuviese finalizando la cuerda. Estaba derrotada. Ella era la única que lo sabía realmente. 11 hijos, paridos en la cama grande que parecía un escenario y cuyas columnas servían ahora como dormitorio de las gallinas, se habían nutrido de ella, la habían convertido en esa cáscara seca, en ese bultico de trenzas amarillas sacudido por la brisa marina que penetraba en el patio. Extendió su mano grande, cubierta de venas gruesas, con uñas negras y recias,
y jaspeada de puntitos oscuros, y acariciando dulcemente la cabeza del nieto, miró las vigas destruidas, las ventanas cargadas de herrumbre, las endijas por las que se colaba el monótono ronroneo del mar, y dijo: mira, mijito, esta casa soy yo misma. Por eso no puedo salir de ella, porque sería como si me botaran de mi propio cuerpo. A las 5:15 de la tarde, como habían convenido la noche anterior, Falcón le hizo una seña a Anselmo desde la puerta de la iglesia. Este vigilaba atentamente la casa cural y, aprovechando el instante en que el sacerdote se dio vuelta, en la lectura que hacía a paso breve por el corredor, salió disparado. Cruzó el atrio y Falcón cerró precipitadamente la puerta del templo. Por las grandes ventanas penetraba una luz verdosa de agua empantanada que se extendía por las baldosas más allá de los primeros escaños. Luego iba perdiendo intensidad, diluyéndose en misterioso resplandor, al orillar la túnica de San Antonio y los ojos y las polainas de Santiago galopando en el aire en su caballito de carrusel. La tarde parecía concentrarse, ganar en intimismo, volviéndose allí tibia humedad, enérgico olor a murciélago, ropa vieja y esperma quemada. Anselmo respiró hondamente y miró a un San Juan joven y meditabundo que le apuntaba con su índice desde una tribuna de escayola. Más allá, donde las velas y los lampadarios titilaban como suspiritos de luz entre la sombra, flotaban ángeles vagos y llorosas mujeres amenazadas por centuriones con barbas de alquitrán. Falcón miró a su amigo con ojos traviesos y, enseñándole sus dientes amarillosos en una sonrisa cómplice, le dijo: «Huele a cementerio, ¿verdad?». «Sí», respondió Anselmo, mirando con recelo a su alrededor. «Eso es lo que dice el turco pavo», añadió Falcón. «Por eso tal vez no viene nunca a misa». Las voces de los dos niños y hasta la propia luz parecían naufragar en aquel olor denso, pastoso. Falcón se inclinó ante la imagen de San José y, metiendo con seguridad la mano derecha en la parte trasera de la escultura, agarró los palillos de hierro con que tocaba las campanas. Entonces, al frotar con su blusa el área olfativa de Anselmo, el olor general de la iglesia se trocó en un olor firme, intimista y particular. El mismo que tiene la escuela a las 2 de la tarde, confirmó Anselmo. Olor a rincón húmedo, siguió comparando. A rincón húmedo revuelto con ropa sucia y ala de gallina. Empezaban a subir la espantable escalera que conducía al campanario. Aquel era el instante que había suscitado, al comentárselo a Anselmo, la conmiseración y la burla de Falcón. Ahora recordaba la conversación sostenida por ambos la noche anterior, bajo la linterna del faro entre violentas alas de sal. ¿Cómo? Se había extrañado Falcón, oscuro y desdibujado frente al resuello del mar. ¿Que le tienes miedo al subir la escalera? Sí, un miedo horrible, había respondido él, mordiendo un fleco de aire salpicado de espumas. ¿Y eso? Había indagado el bulto coronado por airados cabellos, mientras las dos sílabas se hundían en la noche como filos de sangre. No sé, el viento al pasar arrancaba el timbre de las palabras, deshaciéndolas en alocada oscuridad. Me parece que la escalera se va a derrumbar. Falcón se inclinó levemente. Las olas, gritando, llegaban del otro lado del mundo, se hinchaban en la sombra y luego, sacudidas por una locura impotente, arrojaban sobre ambos sus lanzazos de yodo. Falcón, envuelto en el aire rugiente, dijo: «No seas pendejo, ven mañana a las 5, yo subo a esa hora a tocar las campanas. Tú subes conmigo y se te quita el miedo». «¿Tú crees?», dijo él en un suspiro, casi blanco entre la salada oscuridad. «¿Seguro?».
¿Por qué carajo se va a derrumbar la escalera? Indagó el otro bulto, erguido sobre la espuma invisible. Sí, yo sé que no se va a derrumbar, pero... El viento, de un manotazo, arrebató las últimas palabras. ¿Pero qué?, dijo Falcón. Ahora la noche estaba llena de insania, destrozándose con horribles suspiros entre las hojas de los clemones. Lo único que debes evitar es que te vea el padre. No quiere que nadie suba a la torre. El otro día subí al negro Julio y casi que me bota. Anselmo, acariciando con los ojos la noche inconsolable, indagó: ¿tú ganas por tocar las campanas? Plata, respondió Falcón. El viento empujaba con horror el techo de la bodega y, llamando a gritos al mar, se hundía en el pueblo triturando los árboles. Si es lo más sabroso, porque le van a pagar a uno por hacer lo que más le gusta. Falcón subía ahora delante de Anselmo a grandes trancos, alegre, con su cabello revuelto y los brazos gigantes, dando palmadas en las paredes manchadas de salitre. Anselmo se aventuraba en cada peldaño con ridícula cautela. Ya había subido más de 15 y debajo de él, con espanto, veía la cabeza de la Dolorosa, muy en lo hondo, como si flotara suspendida en un hueco de azufre. Se aferró con angustia al pasamano. Ya Falcón había rebasado la mitad de la escalera. Retrocedió con una sonrisa de reproche y de burla. Agarró a Anselmo por el antebrazo y, amagando desprenderlo, le dijo: ¿y ahora? ¿Te vas a quedar ahí toda la tarde? Sube, hombre, sube, que nadie te va a empujar. ¿No ves que aquí no estamos sino nosotros dos? El otro, con triste desesperación, seguía aferrado al pasamanos. Sentía un pavor frío, delgado, como si un alambre hubiera penetrado por su nariz y le imbricara los dedos hasta sangrárselos en la madera del pasamanos. Porque su deseo y su miedo batallaban inmisericordes dentro de él. De un lado el temor a cualquier altura, por pequeña que fuese, y por el otro el deseo irrefrenable de subir al campanario y ver el pueblo desde allí. Por dar cumplimiento a ese único deseo, había buscado y conseguido la amistad de Falcón. El domingo anterior, hacía 3 días, había medido los peldaños con los ojos de un escalador que se dispone a doblegar el orgullo de la montaña, y recordaba el escalofrío que lo sacudió al ver los tablones sin fondo alguno, recortados, estúpidamente atrevidos, brillando como si fuesen de metal en la penumbra con olor a murciélago. No puedo. No sé qué me pasa, gritó casi sollozando. Mira, si es lo más fácil. Y, al decir esto, subió con vertiginosa agilidad como 8 o 10 peldaños y, ante la parálisis de terror de Anselmo, acaballó el pasamanos y se dejó resbalar, palmoteando con entusiasmo sus muslos rudosos. Al llegar exactamente donde la mano de Anselmo se aferraba, tenaz, al pasamanos, descendió con un gracioso salto y, dándose vuelta, mostró su rostro, contrastado y victorioso, entre la luz amarilla. Como si todo él, su traje de hilo barato, sus guedejas alborotadas, su piel sudorosa y lisa, fuera un trofeo. Anselmo lo miró con rencor, no le perdonaba que lo abatiese con su ejemplo. Lo odiaba en ese instante porque era feliz y ágil, porque subir o bajar o sentarse o ponerse a cantar en aquella espeluznante escalera eran para él otros tantos actos de precisión, de alegría, casi de amor. Miró entonces más allá de su rostro, donde la escalera, esquemática y negra, se hundía en el abismo en busca de la luz de la torre.
Miró aquellos peldaños carcomidos que parecían sostenerse milagrosamente soportados apenas por aquellas vigas que asemejaban hilos de araña. Tuvo un triste deseo de reír y llorar, de escupir el rostro del amigo o de escupir su miedo a través de un alarido o una gigantesca blasfemia. Bueno, ¿te vas a secar ahí o vas a subir? No respondió, pero aventuró unos pasos hasta el primer descanso. Por entre los peldaños, con una exactitud alucinada, se filtraban los cuadros de las baldosas chorreadas de esperma, el manto de la Dolorosa entre un oleaje de flores artificiales, la cabeza meditativa de San Juan, con su índice seco señalando hacia un lugar del aire culpable y desolado. Cada peldaño conquistado, aumentando el abismo, suspendía a Anselmo en aquel espacio fantasmal, purificaba su terror, afinándolo hasta un límite de embriaguez. Ya habían llegado a la primera claraboya. Falcon, empujándole el brazo suavemente, le decía cosas que él, sin oír, ingería como un estímulo. Alcanzó a mostrarle un burrito que pastaba en la plaza. Pero Anselmo no tenía sentidos más que para aquellas paredes colosales, absortas, sucias y estriadas como acantilados. La escalera crujía sordamente al paso de los niños. Al fin, después de un recodo en que Anselmo aspiró el hálito, la suspensión y la orgía del edificio, recogió en una lucidez preñada de confusión los escaños remotos, los breves nichos, los rincones inhibidos por la penumbra. Los dos alcanzaron el triunfo de la espadaña. El espacio era reducido, pero comunicó a Anselmo una ambigua calma, como si habiendo llegado a lo más alto, sintiese como nunca la solidez y la seguridad de la tierra. La espadaña era una jaulita de piedra, llena de claridad y de brisa. Desde allí, recostado a un arco de mordidos ladrillos, Anselmo veía el mar con su azul duro, estriado de levísimas escamas, extendido sobre los almendros. Veía la plaza, abierta y dorada, con sus senderitos grabados en la hierba. Las techumbres flotaban como estrellas de miel entre el rumor de las acacias y los clemones y el delirio de los gallos invisibles. Más allá, sobre los caminos y los ramajes, la gran sombra de la tarde, el ardiente limón del cielo, la levedad del aire, la vibración de objetos simples y efímeros, el amplio deseo de la tierra de persistir y fecundar. Sintió una súbita alegría, una inundación de ternura que, rompiéndolo victoriosamente, se volvió concentración detallada, eficacia para respirar y acumular, energía para merecer aquella transitoria pureza que amenazaba aniquilarlo. Falcón lo tocó levemente en el hombro con uno de los palillos de hierro. Pareció despertar. Mira tu casa, dijo. Anselmo ya la había divisado. Desde aquella altura se veía recatada y entrañable, ardiendo dulcemente entre la hoguera de las acacias. Veía sus ventanas azules, su techumbre color de níspero, las pinceladas de ocre con que el tiempo había rayado sus paredes. Parecía suspirar, sentir que la miraba. Tenía una quietud humana, un reposo de madera y de palma, una tierna resignación de cosa usada que lo llenó de orgullo y remordimiento. Como si nunca hubiese reparado en ella, como si todo lo que ella significaba, la lámpara que todas las noches colgaba la abuela en el umbral, los cuartos henchidos de nacimientos y velorios, las voces y los gemidos y los suspiros de placer o desdicha que había atesorado, y los veranos y las lluvias que seguirían deshaciéndola, se agrupara de golpe ante sus ojos. Sí, aquella era su casa. Sabría del mundo, de comer y beber y despedirse y regresar, por aquellas paredes envejecidas, por el sombrío de su alar, por su olor a salitre rancio, a jazmín, a pollitos picoteando entre los desperdicios del comedor.
Falcón golpeó limpiamente la orilla de la campana mayor. Anselmo sintió que el tañido lo golpeaba como un aldabonazo en el estómago. La tarde afiló su claridad. Se ofreció más aguda y radiante. Al apurar aquel sonido líquido que, bajando a raudales por los flancos de la espadaña, inundaba el pueblo de Ave María, de burbujas de oro, de cánticos que se prolongaban en ondas hasta un confín vaporoso. Falcón, tocando la campana, tenía una alegría concentrada. Parecía oírse a sí mismo, saborear una dicha que emanaba de su propio ejercicio. Anselmo vio su perfil de venado, lívido y anguloso, con sus labios que trataban, sin lograrlo, de contener esa risa suya que le pareció a él hasta aquel momento. Era más un defecto dental que un estado del alma. Vio su cabellera rizada cayendo sobre la frente como tajadas de mango, y los nervios de sus piernas, relievados, vibrando en una ansia cargada de gravedad y misterio. Las campanas descifraban aquel silencio adolescente. Anselmo sintió como si de aguzar un poco más el oído, perforando la atmósfera de bronce, pudiera capturar todo el secreto de aquella vida, incluso ese ruido del arpa que hace la muerte y que alcanzamos a percibir cuando acumulamos toda nuestra atención en un milagro de una presencia. Se acercó más ungido de respetuosa efusión y puso su mano sobre el hombro del amigo. Falcón, móvil apenas en el conteo circular de los puños al agitar los palillos, lo miró con sus ojos grandes y claros. Y por fin, como si hubiese alcanzado una solución esclarecedora, liberó sus dientes en una risa amplia que descargó en un relámpago de satisfacción aquella nube de ensimismamiento que había demorado sobre su rostro. El último tañido fue como el último martillazo sobre una estatua. Pareció culminar la opulencia y el dibujo de la tarde. Un turpial asustado dividió para siempre el cuadro de la luz de la ventana del campanario. Al descender, Anselmo se sentía satisfecho, pero el miedo que creía evaporado reapareció ignominiosamente. Descendió sentado a cada escalón y solamente cuando ya faltaban unos pocos se aventuró, instado por Falcón, a ponerse de pie. San Juan, pálido en la oscuridad de cementerio en que se había sumergido la iglesia, lo recibió, pues no fue la lechuza al pasar como una bola de estiércol arrojada contra ellos por el centurión que aparentaba dormir en la puerta de la sacristía, con un grito inmemorial entre sus labios de yeso. Anselmo, asustado, sin despedirse de Falcón, se hundió, galopando sobre las hierbas de la plaza, en el crepúsculo amarillo.